Y listo, ya estamos grabando. Bueno, familia, espero que estén bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ¿Sí? perfecto. Perfecto. Ahí pues vamos a comenzar con esta quinta clase ya de evangelismo. Vamos a comenzar de la mejor manera, que es orando, y nos ponemos a darle duro a esta clase. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú eres un Dios muy bueno, porque hoy podemos ver tu palabra, podemos ver cómo compartir de tu evangelio a las demás personas. Te pido que utilices esta clase, Señor, para que tú lleves esta enseñanza a los corazones de mis hermanos, para que ellos lo entiendan y se atrevan, Señor, con valor a ser usados por ti, para que otros puedan conocer este mensaje. Recordando siempre, Señor, que tú eres este Rey asombroso que nos ha seleccionado a nosotros para ir y alcanzar al pueblo lejano. Damos las gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces en nuestras vidas y por todo lo que harás también. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Perfecto. Hoy vamos a volver a orar porque mire, se agregó otra persona. Vamos a empezar con esto, que es evangelismo. Y hoy, de hecho, dijimos que en la clase antepasada vimos una estructura sobre el Evangelio y les hice una propuesta, una estructura de cómo dividir el Evangelio en tres partes, que una de esas era el pecado, ¿se acuerdan? Seguido, la obra de Cristo y por último, la decisión final. Muchas gracias, mi amor. Y hoy nos vamos a enfocar en la primera parte de estas tres para hablar del pecado. Ahora, déjenme decirles esto que de hecho ya lo he hablado con varios de ustedes en otras ocasiones, que me dicen, pero ¿y es que qué pasa con esta situación? ¿Y qué pasa si la persona dice, ¿y qué pasa si la persona pasó por esto? ¿Y qué pasa si la persona era un ex testigo de Jehová? ¿Y qué pasa si la persona era, o sea, si nos ponemos a tratar de identificar el corazón y situación de cada persona, va a estar muy complicado. Vas a tener que estudiarle y tener un conocimiento extremadamente enorme para poder responder a cada detalle y cada situación, pero gracias a Dios que no necesitamos conocer todas estas cosas para comenzar a predicar el Evangelio. Por eso es que hablamos la clase pasada de que somos tripartitos, para que entendamos que el mensaje poderoso del Evangelio ya ataca cada parte del ser humano, como para que simple y sencillamente sea la persona atea, agnóstica, mormona, musulmana, hindú, o sea, lo que sea, el mismo mensaje del Evangelio va a ser que la va a salvar. No lo va a salvar mi argumento. No estoy diciendo que no estudiemos, claro. De hecho, pues espero que más adelante podamos estudiar esos temas, pero lo que estoy diciendo es que lo que necesitamos para predicar el Evangelio es el Evangelio. Y ese es el que estamos conociendo. O sea, no importa si la persona perdió un papá, si la persona siente un vacío, si la persona acaba de ganar un carro nuevo, o sea, no importa nada de eso. La situación y circunstancia que rodeen a la persona no es lo importante, sino que ataquemos el interior de la persona en espíritu, alma y cuerpo. Y por eso es que el Evangelio es tan poderoso, porque penetra hasta lo más profundo para causar el impacto en la persona, ¿no? Así que eso es lo que lo hace un mensaje eficaz, que aplique a todas las partes por igual. Pecado, obra de Cristo y decisión. Ahora, ya que vamos a hablar del pecado, quiero hacerte otra propuesta de estructura. Y gloria a Dios que estás tomando notas, ¿verdad? Para que no te las tienes que memorizar. De hecho, muchos de estos conceptos no te los tienes que memorizar como tales, sino entenderlos para compartirlos. Pero sirve de que tomes notas para que eso vaya a tu cerebro de alguna manera y lo vayas captando mejor. La estructura que quiero proponerte para el pecado es realidad. Número 1, realidad. Número 2, consecuencias.
realidad, consecuencias. Y número 3, solución. Solución. Entonces, cuando hablamos del pecado, vamos a abarcar estas 3 partes: realidad, consecuencias y solución. Yo no sé si ustedes sabían, pero el estudio del pecado se le conoce como amartiología. Amartiología es el estudio del pecado como una teología, ¿ok? Amartio, no sé cómo, pero es pecado, y logología, pues estudio, ¿verdad? Entonces, por eso es que se le llama amartiología en la teología. Y no vamos a ver todo lo que tenga que ver con el pecado, sino lo que corresponde únicamente a el evangelismo y específicamente a ciertos detalles que nos van a servir en base a esta estructura que te estoy dando. Pero vamos a responder algo. ¿Qué es el pecado? ¿Okay? ¿Qué es el pecado? Para empezar hay que entender qué es el pecado. Y pues probablemente no sepas esto, pero en toda la Biblia, entre el hebreo y el griego, existen alrededor de 30 palabras para describir que la Biblia traduce como pecados, o que traduce como en diferentes palabras que son sinónimos como transgresiones, rebeliones, delitos y cosas por el estilo. Y estas 30 te das una muy buena idea de lo que significa el pecado en la palabra. Nosotros somos más simples. Acuérdense que el idioma hebreo y el griego han sido de los más ricos que han existido junto con el latín, pero Dios en su soberanía eligió estos idiomas para poder transmitir su palabra. Entonces es bueno ver las palabras originales. Ahora, ¿qué es el pecado? Yo creo que la más popular entre los cristianos, tal vez entre los no conversos es otra definición, pero la más popular es errar al blanco. Pecado es errar al blanco. Y sí, solo que no lo tomemos de la forma pasiva, de, ay, me equivoqué, ¿me entienden? Sino que es errar al blanco para dar en el lado incorrecto, ¿me entienden? Cuando uno está jugando béisbol y está de bateador, ¿no? El pitcher está ahí con la pelota y la tira y uno le impacta la pelota, a algún lado tiene que dar. Si va dentro del área, es buena la pelota, ¿no? Y si nadie la agarra al principio, pues es todavía mejor, que puedes correr a las bases. Pero si impacta fuera de este área, se le conoce como foul, ¿no? Y esas ya no cuentan. O sea, no simplemente es rayos, no le di, sino que di en un lugar incorrecto, ¿me entienden? Ese es el punto al que quería llegar. Entonces es errar al blanco, pero es para dar en otro lado, dar en el lugar incorrecto. Por eso se le llama pecado, no simplemente porque, ay, ya, me equivoqué, me tropecé, no sé ni qué me pasó. No. O sea, nosotros cometimos el acto, pero efectivamente necesitábamos estar apuntando al blanco y fallamos, pero dimos en otro lugar. Eso es lo que significa. Otra definición que sacamos de estas palabras es desobedecer a Dios. Normalmente yo he usado esta definición para con los niños. Les digo, niños, ¿qué es el pecado? Y como está muy relacionado, porque pues, siempre les exigimos a los niños que sean obedientes, desobedecer a Dios se entiende bastante bien. Desobedecer a Dios, y literalmente esto da la idea de la dirección opuesta a lo que Dios te pide. Por eso es que arrepentimiento implica este cambio de 180 grados para regresar al lugar al que Dios me pide. Cuando yo estoy en pecado, cuando yo cometo pecado, estoy en completa dirección opuesta a lo que Dios me pide. No es como que hay tantito nombre, estoy en el otro lugar. O sea, entre este lado y este lado no hay nada de esto. ¿Me entienden? O voy para acá o voy para acá. O eres frío o eres caliente, dijo el Señor, porque a los tibios los vomitaré en mi boca. Tal vez bajo el contexto, pero lo que voy es que es aquí o acá.
es ir en dirección opuesta, por eso es que el arrepentimiento. Ahora, hay muchas personas que cuando compartes el evangelio dicen, y les preguntas, por ejemplo, ¿qué necesitas para ser salvo? Y muchos dicen arrepentimiento. Y esa es una respuesta correcta, porque el arrepentimiento es necesario, pero no solo arrepentimiento, sino el reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El arrepentimiento solo es una obra más. Hay muchas personas que, no sé, mataron a alguien y se arrepienten y nunca más vuelven a matar en toda su vida. ¿Acaso se van a ir al cielo? Claro que no, porque les falta aquel nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Es Cristo. Quitamos a Cristo de la fórmula y el arrepentimiento es una obra más. ¿Entienden? Pero bueno, otra definición que se me hace muy correcta de el pecado es lo contrario al carácter de Dios. Y me gusta más esta definición, aunque no es mi favorita, ya se lo voy a decir, lo contrario al carácter de Dios, porque ahora ya no nada más implica acciones como hechos, sino que como estamos hablando de carácter, implica cosas internas, actitudes, mentalidades, pensamientos, o sea, ya implica cosas de adentro también, que pueden ser contrarios al carácter de Dios, a todo lo que es Dios. Por eso es que la Biblia enseña que antes de venir al Señor, nosotros éramos llamados enemigos de Dios. Te quiero leer solamente 2 pasajes, y te los voy a leer y después te digo dónde están para que lo anotes. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, ¿viste cómo? ¿Cuándo fuimos reconciliados con Dios? Cuando éramos enemigos de Dios. Este es Romanos 5:10. Romanos 5:10. Hay otro pasaje. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y por lógica nosotros éramos amigos del mundo porque seguíamos la corriente de este mundo. Por lo tanto éramos enemigos de Dios. Santiago 4:4. Pero te dan cuenta que esta es la razón, porque todo lo que hacíamos era contrario a lo que el Señor es. Por lo tanto éramos enemigos incompatibles con el Señor. Y ahí tenemos esta definición también. Hacíamos lo contrario a lo que le da honra y placer. Vaya. Ahora, mi definición favorita personal es que hay ocasiones en que la Biblia funciona como diccionario. No sé si has visto esos versículos que dicen, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y ahí te definió qué es la fe. Bueno, así hay un versículo que está en Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, la definición de la Biblia es que el pecado es infracción de la ley. Pero ahora la pregunta surge, ¿cuál ley? Porque si hablamos de la ley mosaica, la ley que vemos en el Antiguo Testamento, son cosas muy específicas, son cosas muy, alguna que otras son internas como no codiciarás, pero la mayoría son reglas como de que esto lo tienes que hacer así, de esta manera, para que... Si hablamos de esta ley mosaica, estaríamos limitando el pecado simplemente a ciertas cosas enumeradas, porque hay 610 mandamientos. Pero fíjense cómo dice Romanos 1:14 y 15. Dice, no creo que sea este pasaje. Romanos 2, 14 y 15. Ya decía yo, ¿qué estoy leyendo? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,
Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Así escribía Pablo, todo un trabalenguas. Pero fíjense en el 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces aquí Pablo no está hablando de la ley mosaica. Aquí dice que hay una ley que está grabada en el corazón de cada persona. O sea que está hablando de la ley moral. Le conocemos como la ley moral de Dios. De tal manera que todo lo que no es Dios sería pecado. Está hablando de la ley moral, de lo más interno. Entre las más de 30 palabras que hay en la Escritura, podemos ver que el pecado toma diferentes formas. Por eso es que decimos que se peca de palabra, de hecho y de pensamiento, ¿no? Y pensamiento encierra también actitudes de corazón y ese tipo de cosas. Pero, o sea, veamos que el pecado tiene muchísimas formas, no nada más tiene una acción física. De hecho, como leíste en el capítulo de la semana, habían cosas físicas que Jesús lo llevó a un sentido más interno, más profundo. Porque esto es pecado, porque como dijo Juan, es infracción de la ley moral de Dios. No simplemente de la ley mosaica, sino que de la ley moral de Dios. Cada vez que hacemos algo contrario a esta ley, es pecado. Ahora está denso, ¿verdad? Pero es que en el capítulo usaste la ley de Moisés, los 10 mandamientos, sí, pero lo usamos simple y sencillamente como una herramienta para mostrar el pecado. Si nos vamos a Romanos 3:20, en Romanos 3:20 escuchen esto. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí Pablo ya está hablando de la ley de Moisés, pero dice que por medio de esta ley se da el conocimiento del pecado. Por eso es que usamos la ley para dar a conocer nuestro pecado, porque los 10 mandamientos, como dijimos, son bien populares internacionalmente, entonces usamos esos mismos 10 mandamientos para demostrar que somos pecadores, porque la ley, como diría Gálatas también, ha sido nuestro ayo, nuestro maestro que nos ha enseñado nuestra condición y por lo tanto nos ha llevado a Cristo también. Entonces solamente lo usamos como una herramienta para mostrar cuán pecadores somos. Importante esto, y esto sí anótalo, la persona debe reconocer que es pecadora. Acuérdense que en la parte de pecado estamos hablando de intelecto. Entonces, en esta parte es la que más, en las demás también, como les dije, cada parte vamos a usar intelecto, emociones y voluntad. O sea, en pecado pues también hay emociones cuando te das cuenta que la has regado demasiado. Hay muchas emociones, pues. Y en las demás pues también tiene que haber convencimiento, pero esta nos enfocamos muchísimo más en la labor de convencimiento, en que somos pecadores, o sea, en nuestra condición. ¿En qué cosas? En la realidad, en las consecuencias y en la solución. En esas cosas tenemos que tratar de llevar a la persona a entender, a convencer de que estas cosas son reales. La persona debe reconocer su pecado. Cuando tienes en tu carro, vas manejando, no dices, ya es 1 de febrero, voy a llevarlo a su chequeo mensual el carro. La mayoría no hace eso. Hay quienes sí, pero la mayoría no hace eso. Hasta que el carro empieza como que a fallar algo y dices, si lo voy a llevar al mecánico, ¿no? Es así también, o sea, porque ya detectaste que algo anda mal, lo llevas al mecánico. Acuérdense que eso ya lo hablamos, ¿no? Cuando una persona reconocemos nuestra enfermedad, entonces podemos venir al médico, que es Jesucristo. Marcos 2:17. Entonces, no avanzar, junto con esa nota que pusiste de que la persona debe reconocer su pecado, ponle, no avanzar hasta que entienda. Acuérdense que predicar el evangelio no es una carrera. Espero poder enseñarte cómo predicar el evangelio en 5 minutos. Esa va a ser mi meta. Pero acuérdate que no es una carrera.
Y te lo voy a enseñar a predicar en 5 minutos, porque de repente hay personas que solo tienen 5 minutos. Entonces tú estás ahí 1 hora predicando el pecado y la persona, o sea, ya se te fue, ¿no? Entonces no, tienes tú también que aprender a ser inteligente. No puedes simplemente, es que yo hablo mucho, no importa que tú hables mucho, eres una persona con raciocinio. Aprende a hablar las cosas que debes hablar. No hay excusa, pues, ¿no? Pero, de todas maneras, si la persona no es el caso que solo tenga 5 minutos, pues ahí tienes, o sea, no tienes que avanzar. ¿Cuándo es que yo debo avanzar al siguiente punto? Cuando la persona ya entendió. Cuando ya le dije los 500 ejemplos que me diste, no. De hecho, te estoy enseñando una estructura para que te sea más fácil y para que tú entiendas que no tienes que decir todo lo que yo dije, sino con que tú le enseñes estas cosas, puedes avanzar. Los ejemplos que tú pongas, los versículos que tú agarres, todo esto, eso ya es el Espíritu Santo y tú, lo que quieran usar. Pero no avanzar hasta que la persona entienda es la clave, porque de repente damos un mensaje, la persona se va así nada más en blanco, no entendió ni papa, ¿no? Y así la mandaste, derechito al infierno. La persona dijo, bueno, a mí alguien ya me predicó. Pues tenemos que asegurarnos, familia, de que la persona está entendiendo durante todo el mensaje que vamos compartiendo. Tenemos que ver que va entendiendo las cosas que vamos diciendo. Y por eso yo les dije que una técnica sería que hagamos preguntas. Pero bueno, entonces vamos a comenzar con esta estructura que les dije que es realidad, consecuencias y solución. Y bajo esta misma estructura les voy a ir desmenuzando para que vayan entendiendo un poquito más. Les va a ser mitad y mitad. Mitad les estoy predicando, mitad les estoy enseñando, ¿ok? Así que ahí les voy. En la parte de realidad, ¿cuál es la realidad? Estos son, ¿qué? 3 palabras. Todos somos pecadores. Sencillo. Si la persona entiende que es pecador, ya. Oye, ¿tú crees que eres pecador? Sí, ven, avancemos al siguiente. Ya, ¿me entienden? La persona tiene que entender que tiene pecado. Y ya. Pero obviamente yo te he agregado muchísimos versículos, muchísimas maneras, porque de repente hay personas que el corazón lo tienen lleno de orgullo y no lo reconocen, ¿no? Todos somos pecadores. Eclesiastés 7:20 que dice, ¿cómo comienza? Si me acordase de la primera palabra, pero bueno, dice algo así como que no hay hombre bueno en la tierra que haga el bien y nunca peque, algo así dice. Primera de Juan 1:8 es el que dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, ¿no? Mentimos, nos engañamos. Para esto es que yo te he enseñado, y hay un montón de versículos más, o sea, esto es mensaje de toda la Biblia. O sea, yo les dije que para mi materia de evangelismo a mí me pidieron 120 versículos de memoria y el maestro nos dijo, no son todos. Y en el paso de mi estudio en la palabra de Dios he visto que sí, efectivamente hay un montón de versículos que hablan acerca del pecado, pues. Pero en esto, una de las técnicas que yo les estoy enseñando es acerca de los 10 mandamientos y tratarlo de llevar a un nivel personal. De nada sirve decir, repasemos los 10 mandamientos, no matarás, no mentirás, no o sea, mejor llévalo a un nivel personal. Le preguntas, oye, ¿has mentido alguna vez? Yo generalmente comienzo con ese porque es la más, sí lo he hecho, todos los hemos hecho, ¿no? Bueno, y a los que mienten, ¿cómo se les llama? Mentirosos. Entonces, tú y yo, ¿qué somos? Porque ya hemos mentido. No, pues somos mentirosos, ¿no? Y ahí ya establecimos, para empezar, que somos mentirosos. ¿Alguna vez has matado a alguien? Jesús dijo que cualquiera que se enoje con otra persona, dice que para Dios es igual como que ya lo mataste.
¿Tú te has enojado con alguien? ¿Me vas a decir que nunca te has enojado? Entonces dice, sí. Bueno, entonces para Dios ya cometimos asesinato. ¿Y cómo se le llama a los que asesinan? No, pues asesinos. ¿Y qué somos nosotros? Asesinos. Entonces, ¿somos mentirosos? ¿Somos asesinos? Otro mandamiento, qué sé yo. ¿Alguna vez has desobedecido a tus papás? Fíjate que la Biblia dice que honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Te acuerdas de ese mandamiento? Y a los que desobedecen, ¿cómo se les llama? Desobedientes. Entonces, ¿tú y yo qué somos? Desobedientes. Entonces ya somos mentirosos, somos asesinos, somos desobedientes, ¿no? Pregunta, ¿a los que pecan cómo se les llama? Pecadores. Entonces, ¿tú y yo qué somos? Somos pecadores. Sencillo. He entendido que eso soy, ¿no? Son 10 mandamientos y si tú quieres puedes agregarle otros mandatos que hay en la Escritura, pero la cosa es que la persona entienda que esa es su situación, es pecador. Y a mí me ha pasado en muchísimas ocasiones que a veces en alguna de las preguntas me dicen, no, yo nunca he mentido, yo nunca me he molestado con nadie, yo nunca, o sea, sí, ¿no? Esto como que... Pero de repente entre las 10 preguntas que le hago, una solamente dijo que sí. Entonces, con ese una ya tenemos para llevarlo a Santiago 2:10. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago 2:10? Que el que fallare en un solo punto se hace culpable de todos los demás. O sea, con una sola, ya tienes el cargo de todo, como si hubieses cometido los 613. Los hubieses roto, ¿no? Y todavía en el entendido de que es la ley moral de Dios, entonces no son 613, son un montón de cosas que podemos hacer en contra del Señor. Entonces, pero ahí ya tenemos un versículo para desmantelarlo y tampoco es el único versículo, pero es el que más me acuerdo, entonces para que te lo puedas anotar por allá. Y la pregunta que hacemos, porque de repente no parece justo que por uno solo, le decimos, es que ¿cuántos delitos tiene que cometer una persona para que sea merecedora de un castigo? Uno. Con un solo delito ya es un merecedor de un castigo, ¿no? Imagínate que una persona mató a alguien cercano nuestro, ¿no? Y de repente algo muy grave, pues. Entonces, pero es que solo fue una vez y ya hice más cosas. No importa, ¿me entienden? Pero solo un solo delito y ya es merecedor de castigo. Entonces, ¿cuánto más, si eso pasa con nuestros jueces de aquí, de la tierra, cuánto más nuestro Dios, que es un juez justo? Ahora, como sea, pero la persona tiene que reconocer su pecado, ¿no? De hecho, una de las cosas que hice para ustedes está en el grupo de Telegram. Ahí les acabo de mandar hace unos minutos atrás una lista de versículos de evangelismo. Si tú lo abres, yo no sé por qué en mi celular no aparece bien. En mi computadora sí aparece bien los versículos. Pero si tú lo abres hay un montón de versículos. Mínimo por cada punto creo que puse 4. Mínimo. O sea que estamos hablando de más de 20 y cacho de versículos, porque ahorita vas a ver que esta estructura no solamente se divide en 3, sino que cada punto tiene sus subpuntos, y entonces... Pero mínimo te puse 4, algunos te puse 5, tal vez estamos hablando de más de 30, no los conté. Pero ¿para qué te mandé esa lista de versículos? Para 2 cosas. Para que tú tengas herramientas también de cómo compartir esto, si tú quieres... decir, pues voy a agarrar este versículo, bueno, me gusta más cómo lo dice Isaías, o cómo lo dice Eclesiastés, cómo lo dice Romanos, o cómo lo dice un evangelio, o cómo lo dice una epístola, cómo lo dice, ¿me entienden? Entonces ustedes ya tienen ahí para escoger, para agarrar, y la cosa es esto, como en algún punto de la clase tenemos que practicar cómo evangelizar, y se acuerdan que ese es uno de los proyectos, pues de cada parte del pecado, la obra de Cristo y decisión, se van a tener que aprender 3 versículos. La ventaja es que como el hermano Paulino también está dejando versículos a memorizar y muchos de esos aplican a esto, entonces
Entonces, muchos de los que le está dejando Paulino aplican a lo que están aprendiendo aquí. Así que media vez te aprendes los de Paulino, puedes decirlos aquí también. Es igual. Ahora, si te quieres exigir más, lo cual también es bueno, puedes agarrar alguno de esos versículos y aprenderte unos nuevos versículos. Siempre acuérdense que es como una bodega en nuestra mente en la cual le metemos las herramientas para que el Espíritu Santo pueda agarrar alguno de esos en el momento adecuado. Pero sí, ¿no? Y si se quieren aprender más de 3, excelente. Entre mejor te memorices, mejor vas a poder utilizar esta herramienta para poder compartir el Evangelio. Tip muy necesario. Pero entonces, volviendo a la realidad, tendría que la persona ser perfecta para nunca haber pecado. Le recordamos también, ¿sabías que en la Biblia se puede pecar de acción, de palabra, de pensamiento, de actitud? O sea, casi que es imposible que nunca hayas pecado. Y el problema con esto es lo siguiente. Pasamos al segundo punto que se llama la consecuencia, ¿no? La cosa con las consecuencias, el problema con el pecado es que tiene consecuencias. Ese es el verdadero problema con el pecado. Si el pecado no tuviese consecuencias, pues sería más difícil que nos convencieran de seguir al Señor. Pero sí tiene consecuencias. Y dos principales son las que vamos a ver, ¿ok? Número 1 es la separación de Dios. Y número 2 es la muerte eterna. Dos consecuencias. Debido al pecado, y te lo puedes aprender porque muchos de ustedes ya saben Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Entonces esas son las dos consecuencias. Romanos 3:23 te dice, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ahí está la separación. Estamos separados de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pues ahí tienes la muerte eterna, que es el infierno. Entonces ahí están las dos consecuencias. Está bastante sencillo. Esas son las dos consecuencias, ¿no? El problema con el pecado es que tiene esas consecuencias. Incluso ahora que ya tenemos a Cristo. Acuérdense que el mensaje del Evangelio es para salvación de las personas, pero nosotros que ya somos salvos, que el Señor, que ya hemos aceptado a Cristo, que ahora lo estamos siguiendo, incluso para nosotros el pecar tiene consecuencias. Adelante, señora. Pero bueno, incluso para nosotros el día de hoy, ¿no? Por ser hijos, el Señor nos disciplina a causa del pecado también. Sin embargo, estamos hablando de otro tema, el tema de evangelismo. Entonces, la persona puede bien entender que es pecador y decir, ¿y qué? ¿Soy pecador? Y luego, ¿no? El problema entonces es que hay consecuencias. Primeramente, la separación de Dios, como lo vimos en Romanos 3:23. El pecado es esa barrera que nos impide llegar a Dios. Literalmente, el Señor está en su majestad en las alturas y nosotros aquí, cuales humanos terrenales, y el pecado vino a ser esta barrera que nos impide llegar al Señor, y tiene sentido y tiene lógica, porque el pecado es todo lo contrario a lo que es el Señor. El Señor es santo. Nosotros somos pecadores. Santidad y pecado es completamente opuesto. El Señor es divino, nosotros somos carnales. El Señor está en la altura, nosotros en la bajeza. El Señor es de gloria, nosotros en desobediencia. Él está en la honra y nosotros en deshonra, etcétera, etcétera. O sea, somos completamente polos opuestos. Hasta que el pecado no se ha quitado de en medio, no vamos a poder llegar a Dios. No importa lo que hagas, no importa lo que pienses, no importa a dónde te metas, si no se quita el pecado, no vas a poder llegar a Dios. Nosotros, como ya tenemos pecado, por aquella persona orgullosa que te dijo, solo tengo uno, bueno, por ese uno, ya no puedes acercarte a Dios porque eres contrario a lo que el Señor es. Por ese uno, ya
estamos fregados. Cada uno ha pecado personalmente, por eso cada persona está alejado de Dios, separado de Dios, destituido de su gloria. La segunda consecuencia, ¿cuál es? Muerte eterna. Muerte eterna es el infierno, el lago de fuego, etcétera, etcétera. Mateo 9:44, sí, Mateo 9:44 nos describe, nos da una imagen, es cuando ese pasaje, el contexto es de cuando dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo porque es mejor. O sea, Jesús está hablando en términos más profundos, pero dice, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. O sea, nos da una imagen tremenda de cómo es el lago de fuego. El infierno en realidad es un lugar de eterno dolor. O sea, muchas personas se lo imaginan de otra manera, ¿no? Estábamos viendo una serie, mi esposa y yo, y el infierno era este lugar donde estaba este trono y de repente venían ahí los demonios y entonces a veces tenían fiestas y o sea, era el infierno para ellos, ¿no? Para Hollywood, para las películas, para las series, de repente ese es el infierno, lo que nos transmiten las películas. Claro, pues a Satanás no le conviene que se enteren que el infierno es la cosa más espantosa que existe. Entonces, de repente piensan que puede ser así, ¿no? O que pueden estar un tiempo en el infierno y un tiempo ya en el cielo, ¿no? Ya que una vez yo pague todo, entonces ya, así no es lo que enseña la Escritura. Porque entonces diríamos, bueno, no es tan malo, machicharro unos cuantos años y luego ya, ¿no? Descanso. O sea, así no es como funciona. Todos van a sufrir. Muchos piensan, de hecho, que en el infierno Satanás reina. Familia, eso no es bíblico. Satanás está reinando acá. Satanás va a estar quemándose con las demás personas en el lago de fuego. No crean que él es el rey del infierno. El rey del infierno, ¿quién es? Es Jesucristo. Muchas personas dicen, es que el dolor del infierno es que no va a estar Dios. Al contrario, el dolor del infierno es que va a estar Dios derramando su ira. Ese es el dolor. Satanás no está reinando ahí. Muchas personas lo que piensan, Satanás está reinando aquí en la tierra, no como el versículo que se aprendieron en la otra clase, Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, el príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia, es Satanás. Es el que está reinando, familia, en el mundo. Por eso el mundo está como está. No porque Dios es malo. No, el mundo está como está porque tiene un rey muy malo. Y ese rey muy malo es Satanás. Por eso es que el Señor quiere llevarnos a su reino, a que pertenezcamos ahora al reino de Dios. Porque ahí vamos a encontrar a un rey que es verdaderamente bueno, completamente lo opuesto a lo que estamos acostumbrados en esta tierra. Esa es la realidad. De hecho, familia, unas cosas más terribles del infierno es que no fue creado originalmente para las personas. ¿Sabían eso? El infierno fue creado en sí para los demonios. Miren cómo dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está mandando a los que se opusieron a Jesús al infierno preparado para el diablo y sus ángeles.
El infierno fue creado para ellos. Todas las personas que están siguiendo básicamente la voluntad de Satanás van a seguir a Satanás. Pero fue creado para Satanás. Fue creado para el tormento del enemigo, el infierno. Y como decía este pasaje en Mateo 25:41, es un fuego eterno. ¿Se acuerdan del atentado del 11 de septiembre? Terrible atentado. Perdón, solo es que no puedo apuntar el versículo. Mateo, ¿qué dice? Mateo 25:41. El atentado del 11 de septiembre es cuando las Torres Gemelas cayeron, y una cosa espantosa, ¿no? 2001, creo que fue. Bueno, la cuestión es que entre los muchos documentales que hay al respecto, muestran uno de personas saltando de los edificios, ¿no? Y uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué saltarías de la ventana del ¿cómo se llama? Rascacielos, ¿no? ¿Por qué saltarías de esa ventana para morir impactado en el suelo, ¿no? Mejor a ver si me salvo, no sé, yo ya he visto muchas películas, me acuerdo una de La Roca que salta de edificio en edificio, dije, a lo mejor entre que se va derrumbando yo salto, no sé, pues, algo puedo pensar de sobrevivir, tratar de ver, ¿no? Alguna lógica. Pero decían estas personas en los documentales que las personas hicieron eso porque por dentro los edificios se estaban quemando. O sea, era tanto el dolor que las personas sentían al estarse quemando que preferían saltar y morir impactados a morir quemados por el fuego. Imagínense que el fuego del infierno pues no tiene comparación con el fuego que existe aquí en la tierra. O sea, qué cosa más terrible es el infierno. Qué cosa más... no es cualquier cosa. Para este punto, para ver si la persona entendió, normalmente hago una recapitulación y le pregunto cuál es la consecuencia del pecado. Pues el infierno normalmente responden. Si prestamos mucha atención, pues van a decir también la separación de Dios, ¿verdad? Y le pregunto, ¿a ti te gustaría ir al infierno? No, pues a nadie. Entonces ya sé que la persona entendió que el pecado te está llevando a un infierno que no es bueno, entonces yo puedo avanzar, ¿saben? Con esa naturalidad. Para la última parte, la última estructura, que es la solución. Ahora, obviamente sabemos que la solución es Cristo, pero le llamamos solución porque yo les hago la pregunta, ¿y cómo le vas a hacer tú? ¿Y cómo le haces para no irte al infierno? ¿Cómo le hacemos? Alguien que me explique. Y normalmente entre el multiverso de respuestas que tienen las personas, siempre se encapsulan en estas tres, ¿ok? Por eso es que en esta te voy a dar tres como subtemas, pero es que toda respuesta, a mi punto de vista, se encierra en estos tres. O sea, de alguna manera se pueden relacionar. Número 1, obras. Yo creo que esa es la más popular, por lo menos en los países en los que yo he estado. No he recorrido el mundo como para saber si en todo lugar es igual, pero en los lugares en donde yo he estado, por lo menos, la más popular es así, ¿no? Como portándome bien, ya no pecando. Todo lo que tenga que ver con acciones es la respuesta. Y saben, es una respuesta tal vez lógica, tal vez un poco lógica, pero que es incorrecta al final de cuentas. Y el versículo más poderoso, digamos, que literalmente te dice, ¿cuál es? Efesios 2:8-9. No por obras para atrás. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sí, y ahí dice literalmente, no por obras para que nadie se gloríe. Y hay un sinfín. Cuando hablamos de la salvación, que no es por medio de las obras, hay un sinfín de versículos que te enseñan esto. Otro que para mí se me hace, pero súper clarísimo, Romanos 11:6, que si por obras, ya no por gracia.
De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, porque de otra manera la obra ya no sobra. Eso está clarísimo. O es una o es la otra, dice Pablo. O sea, de manera que el hombre no es justificado por las obras de la ley, dice, sino por Jesucristo, dice Gálatas 2:16. O sea, hay un sinfín de versos que nos enseñan que no es por obras. Todos esos versículos y hasta más se los incluí en la lista de versículos que les acabo de mandar en nuestro grupo de Telegram. Pero la cuestión es que todo lo que tenga que ver con las obras, portarme bien, hacer cosas buenas, dejar de hacer las cosas malas, buscando el equilibrio, el ya Dios dirás en mis obras, o sea, todo eso tiene que ver con las obras. ¿Me estás mostrando algo? ¿No? Ok. Entonces, todo esto tiene que ver con las obras, ¿no? Y de repente, y se lo podemos explicar a la persona, pero acuérdense que esto se trata de explicar y que la persona entienda. Diciéndole, por ejemplo, mostrándole los versículos, así se me hace una forma de convencimiento muy exacta, pero también podemos decirle, imagínate que llega este asesino que asesinó a la persona que tanto quieres, como dijimos hace un rato, y le dice al juez, señor juez, no me dé la condena, perdónemela y me voy a portar bien. El juez le va a decir, no, sí, no, liberen a este hombre, se va a portar bien. Claro que no. No sería justicia, no sería justo el juez. Diríamos que eres un muy mal juez, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos denigrar a nuestro Dios, que es un juez justo? Diciéndole que me voy a portar bien. Y de todas maneras, imagínate que de aquí en adelante sí puedes hacerlo. Tú eres esta persona única, nadie puede hacerlo, nadie puede dejar de pecar, pero imagínate que tú sí. El problema es que ya cometiste pecado y como vimos hace un rato, la paga del pecado es muerte. Entonces, de todas maneras, por el pecado que ya cometiste tienes que pagar. Y punto. O sea, no, la vida de dejar de pecar no existe. O sea, ¿y para qué intentarlo si no va a funcionar? Si incluso si yo dejase de pecar, el pecado que ya cometí, lo tengo que pagar. Entonces, que será muy ilógico que yo intente dejar de pecar. No es por medio de mis obras. Bueno, les dejo responder. ¿Qué otra manera tengo para yo salvarme? No, es que mira, yo tengo mi propia relación con Dios y yo me entiendo con Dios. Yo me entiendo con Dios, a cada quien su forma de pensar, cada quien lo interpreta como lo ve, cada cabeza es un mundo, yo me arreglo con él, o sea, yo y él tenemos un trato directo. Todo esto le podemos llamar filosofías, o sea, su manera de pensar de las personas, ¿ok? Todo eso. Un versículo que también puede ayudar a esto es Isaías 55:8, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son sus caminos, ¿no? O sea, no es como tú creas, como tú te entiendas con Dios, sino como Dios se quiere entender contigo. Y como les dije en el documento, una de las cosas que yo considero de las más para desmentir esto es decirles, ¿y tú ya leíste la Biblia? ¿Para qué Dios dejó una Biblia si no la has leído? ¿Tú crees? O sea, aquí él dejó su voluntad, la voluntad de Dios, no la tuya. Aquí la dejó, aquí está. ¿Por qué tú quieres hacer la tuya por encima de la suya? ¡Pum! Ya. Entonces, pues tiene sentido. Acuérdense que estamos apelando a la lógica. Entonces yo le pregunto, ¿has leído la Biblia alguna vez? Bueno, mira, te estoy mostrando muchos versículos que están hablando de esto que te estoy tratando de explicar. Número 3, y con esto encierro para mí todas las respuestas de la gente. La religión. No, es que yo soy católico.
No, es que a mí me enseñaron diferente. No, es que cada quien tiene su religión. No está bien, tú haz lo tuyo, ¿no? Cada quien tiene su religión, ¿no? Al final, todas las religiones llegan a Dios, ¿no? No, yo estoy súper de acuerdo con lo que tú dices. Pues es que todas hablan de Dios. Todas las religiones hablan de Dios. Hombre, me lo han dicho, pero infinidad de veces. Todas estas cosas que yo les estoy diciendo, yo las he escuchado 1000 veces en miles de personas. O sea, se los prometo. Sí, bueno, todas las personas llegan a Dios, pero al infierno. Porque ahí va a estar Dios también a su vida. Y ya dijimos que nadie quiere llegar allá. Entonces, ¿para qué quieres tomar un camino que no es el camino que Dios trazó? Versículo para esto. Juan 14:6. ¿Cuántos caminos existen? 4200. No. Hay un solo camino para llegar a Dios. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no hay otro vertientes. Es únicamente por Él. 4200 religiones en el mundo. Cuando yo comencé a predicar este mensaje, me acuerdo que yo decía, en México existen más de 1200 religiones y en el mundo había más de 2400. ¡Uy! 4200 religiones. Para mí eso es un dato impactante. Pero vamos a analizarlo. ¿Cuántos años quieren vivir? De aquí, yo tengo 28, ya voy a cumplir, ¿no? Que viva 100 años más. No creo, ¿va? Pero imagínate, yo voy a ser esa persona que llega a 128 años. Y así como menos. Pero imagínate, yo voy a llegar a 128 años. Entonces yo digo, no, pues yo me voy a pasar 6 meses en cada religión para encontrar la verdadera. Entonces voy a agarrar 6 meses en cada una para encontrar la verdadera. En 100 años que me quedan por vivir, son 200 religiones. Hay 4200. No, que 3 meses. 3 meses en cada una, ¿no? Sería 4 religiones por año. ¿Serían qué? 400 religiones. Son 4200. Un mes en cada religión para ver si es la verdadera. Serían, ¿qué? 12 por 100, 1200 religiones que pasarían de 100 años que me quedan por vivir. Son 4200. Es imposible pasar por todas. Es imposible que encuentres así la religión verdadera. Y que si toda desperdiciaste tu vida tratando de encontrar algo que nunca encontraste. ¿Sería un Dios tan malo como para dejarnos una aguja en un pajar y decirte, a ver, encuéntrala y ahí mátate tú? ¿Sería Dios así de malo? O sea, no es posible. Y obviamente, después de ver todas sus respuestas, obviamente no les digo, esta respuesta que me estás dando es obras y mira, hay una, o sea, no nos llevamos a la estructura, sino al entendido. O sea, por eso les estoy diciendo que no tienen que repetir como loritos estas cosas que les estoy diciendo, sino más bien entenderlas para poder compartirlas. Y cuando la persona te diga, no, pues es que yo creo que si me porto bien, pues tú le dices, pues sí, está muy padre, ¿no? Hay que portarnos bien. El problema con portarte bien es que no importa cuántas cosas buenas hagas, ya existen muchas malas. Pues como ya existen muchas malas, tienes que pagar por esas malas. O sea, no necesariamente le dije, mira, son tus obras, ¿sabes? O sea, pero sí lo llevé al entendido de que esa no es la forma de salvarse. Y ya después de que la persona se queda sin recursos para decirme cómo se puede salvar, entonces yo le preparé para decirles, hay una sola manera en la cual podamos ser salvos. Y es Jesucristo. Empezamos a la siguiente parte, que es la obra de Cristo, ¿no? Necesitamos que alguien nos salve, pero ¿quién persona podría salvarnos? ¿Qué persona? Si todos estamos condenados, tendría que ser una persona que no tuvo pecado. Y esa única persona es Jesucristo. Hay muchas maneras de conectarlo, ¿ya vieron? O sea, ya lo conecté de otra manera, ¿no? Pero hay muchas personas, ¿no? Mateo 1:21 dice que literalmente esto vino, pero ahí ya la próxima semana les voy a dar un chorro más de versículos. De hecho, esa lista que les mandé
solo está desde la parte de pecado. Esta semana voy a rellenar la parte de la obra de Cristo para que tengan ahí un montón de versículos también acerca de la obra de Cristo. Y la próxima semana voy a rellenarla en la parte de decisión para que tengan ahí un chorrocientos versículos sobre la decisión. Entonces así para que ya tengan, y ahí van a seleccionar 3 de la parte de pecado, 3 de la parte de obra de Cristo y 3 de la parte de decisión para poder compartir el mensaje del Evangelio. Aquí la pregunta que hago es, bueno, si no es portándome bien, si no es en mi religión, en una religión, si no es como yo crea que me debo relacionar con Dios, entonces, ¿qué hago? Y normalmente, esto sí me pasa muy seguido, que las personas no tienen respuesta. Entonces, como no tienen respuesta, entonces ahí ya los preparé y ya sé que ya entendieron que no hay manera, a menos que venga Jesucristo, ¿no? Que sea por medio de Jesús. Si todavía siguen respondiendo, yo lo voy encapsulando, ¿no? Que me digan, bueno, pues es que a mí mi abuelita me dijo que si yo rezo, que no sé qué, yo me puedo salvar. ¿Qué sería esa? Esa respuesta de cuál de las 3 sería. Que si yo rezo me puedo salvar. Obras, no. Obras, exactamente. Sería una obra, ¿no? Porque creo que a través de mi rezo me voy a salvar. Ya vimos que no es por obras. Entonces, vuelvo a explicárselo. Mira, la Biblia dice que no es por obras. Entonces, ¿qué pasa si dice una persona... No, pues es que una vez estaba yo chiquito y le dije al Señor, oye Señor, si tú me haces esto, te prometo que yo voy a hacer no sé qué. Y a partir de ese momento como que el Señor y yo nos entendemos y yo tengo mi propia relación con el Señor. ¿Cuál sería esa para que tú lo puedas desmentir? ¿En qué punto sería? ¿Cuál? Solo Sherry está en esta clase. Filosofías, muy bien, mi amor. Sería mis filosofías, no mi manera de pensar. Entonces ahí lo podemos llevar. Pero me entienden el punto, que cada persona, o sea, cuando tú le preguntas cómo puedes salvarte, porque no quieres irte al infierno, ¿cómo puedes salvarte? Pues cada quien te va a dar como piensa. Entonces tú lo puedes arrastrar a alguna de estas, y como tú ya te sabes que no es por obras, que no es por filosofías, que no es por religiones, entonces tú lo puedes ahí arrastrar a alguna de estas y decirle, no, fíjate que sí, no tampoco, porque esto, lo otro. Y así es como funciona. Así es como nos llevamos a Cristo. Entonces cuando ya no hay respuesta, entonces le doy la respuesta correcta. Como les dije, hay personas que te dicen, es que a través de arrepentirnos, ¿no? Sí, pero el arrepentimiento solo... Yo les digo, sí, muy bien, hay que arrepentirse de los pecados. El problema es que hacemos esto, y este es mi ejemplo que uso normalmente, ¿no? Que yo agarro tierra y te la aviento en la cara, ¿no? Y te digo, ya, perdóname, ya me arrepentí, no sé por qué lo hice, ya, lo siento, ¿no? Agarro tierra y te la vuelvo a aventar en la cara, ¿no? Ay, no, ahora sí, ya, perdón, o sea, no sé qué me está pasando, pero no, ya, estoy muy arrepentido, te lo pido, por favor, que me perdones. Agarro tierra y te la vuelvo a aventar. No vamos a agarrar guamazos, ¿no? O sea, porque, o sea, y eso es lo que hacemos con el Señor, ¿no? Que decimos, estamos arrepentidos, pero seguimos haciendo una y otra vez lo mismo. Entonces, ¿eso es arrepentimiento de verdad? ¿La persona está realmente arrepentida? Claro que no. Pero bueno, de todas maneras, el arrepentimiento es una obra, como dijimos, y o sea, solo el arrepentimiento es una obra, entonces tampoco sirve. Tiene que ser hacia el Señor. Entonces, así, ¿no? Ahora, algo muy importante, familia, es que no tienes que predicar todo esto. ¿Ok? No tienes que predicar todo esto que acabo de predicar, que yo me tardé ahorita que 1 hora compartiéndote todo esto. No, hombre, si esto va a ser así siempre, imagínate, todavía falta la hora de la obra de Cristo y la hora de la decisión. Tendrás que venir con una persona en la calle y decirle, disculpa, ¿tendrás 3 horas para escucharme?
Es demasiado, pues, ¿no? Entonces, así no se hace. Lo que necesito que entiendan es llenar, llenar la bodega de nuestra mente con este material para que si se necesita lo saquemos. ¿Ok? Pero de todas maneras, un mensaje fluido abarcaría 3 cosas. Realidad, consecuencia, solución. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Todos somos pecadores, merecemos el infierno, no me puedo salvar solo. Básicamente todo lo que les acabo de decir van esas 3 cosas. Todos somos pecadores, merecemos el infierno, no me puedo salvar solo. Entonces, cuando yo voy a compartir, usando la palabra, usando algún método de evangelismo, usando una historia, usando lo que sea, siempre voy en la parte del pecado a convencer a la persona de que es pecadora, de que su pecado tiene consecuencias, que es el infierno, la separación de Dios, y que no hay solución humana para esto. Entonces ahí lo conecto con la obra de Cristo, ¿no? O sea, media vez. Entonces quedaría, no sé, más o menos así, ¿no? Hola, mucho gusto, mi nombre es Jasir, te quiero compartir este mensaje. ¿Tú sabías que la Biblia enseña que todos somos pecadores? Igual y no tan drástico, ¿va? Pero para demostrarles que es así muy simple. La Biblia enseña que todos somos pecadores. Dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, ¿no? Todos somos igualmente pecadores, todos hemos cometido algún pecado. ¿Tú crees que eres pecador? ¿Sí? Oh, perfecto, ya me brinqué. No, pero si no, ok. Bueno, pues, ¿te acuerdas de los 10 mandamientos? Son muy populares. ¿Te acuerdas tú de alguno? Miren, paréntesis, pequeño paréntesis. Les quería demostrar que es muy cortito, pero pequeño paréntesis, ¿ok? Siempre traten de hacer una conversación, porque si no la persona va a estar aquí escuchándote nada más. Pero trata las preguntas sirven para que sea una conversación, ¿no? Si te das cuenta, alrededor de siempre que yo comparto, siempre hago muchas preguntas. O sea, siempre hago muchas preguntas porque quiero que la persona también se integre. Quiero saber que no le estoy predicando una roca, sino que está entendiendo todo lo que le estoy diciendo. Entonces les hago preguntas para que... Amén. Entonces, ¿te acuerdas de los 10 mandamientos? ¿Te acuerdas tú de alguno de los 10 mandamientos? Sí. No mentirás, eso es muy bueno. ¿Tú has mentido tú alguna vez? Yo sí lo he hecho. La verdad que yo sí lo he hecho. ¿Tú también? Entonces, ¿cómo se le llama a los que mentimos? Mentirosos, somos mentirosos tú y yo, ¿no? ¿Algún otro que te acuerdes? ¿No te acuerdas? Bueno, la Biblia dice, por ejemplo, no codiciarás. ¿Le has envidiado algo a alguien? ¿No? O sea, que tú digas, esto que tiene esta persona, la neta, sí me gustaría tenerlo. A todos nos ha pasado también, ¿no? Y eso nos hace codiciosos. Entonces, todos esos la Biblia los llama pecados y por lo tanto somos pecadores. Entonces, como tú me has dicho que sí has mentido y que sí has codiciado, eso te hace por lo menos un pecador. ¿Tú crees que eres un pecador? Sí, todos lo somos, ¿verdad? Tú eres un pecador, yo soy un pecador. Todos somos pecadores, dice la Escritura. Ahora, el problema con eso es que hay consecuencias. Número 1, nuestro pecado, dice la Biblia, que nos separa de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, se están destituidos de la gloria de Dios. Nos impide, de la gloria de Dios, nos impide llegar a Dios. Y esto trae como consecuencia otra cosa. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, no está hablando de una muerte física, porque nadie miente y cae muerto. Entonces tiene que estar hablando de otro tipo de muerte. En la Biblia la muerte también es el infierno. ¿Tú sabes qué es el infierno? No, pues un lago de fuego. No, ahí donde hay fuego y que no sé qué. Exactamente. ¿Te has quemado alguna vez? No sé, calentando las tortillas, encendiendo un cerillo, que en las bombitas el 24. O sea, ¿alguna vez te has quemado por alguna razón, aunque sea chiquitito? Pero imagínate ese dolor en todo tu cuerpo y para siempre. El infierno no es algo bonito, ¿no? Entonces, ¿a ti te gustaría ir al infierno? No, yo creo que a nadie le gustaría ir al infierno, no. Pero ahora, ¿de qué manera podemos hacerle para no ir al infierno?
Porque a pesar de que somos pecadores, ¿cómo nos podemos salvar tú y yo? Tú dices que portándote bien, y es lo lógico, ¿verdad? Si el pecado me causa tanto malo, pues me voy a alejar del pecado. El problema es que ni tú ni yo tenemos esa capacidad de dejar de pecar. No somos perfectos, ¿verdad? Y como somos imperfectos, pues vamos a seguir cometiendo errores. O sea que vas a seguir acumulando pecado. Y de todas maneras, si tú quisieras intentarlo y vivir frustrado y decir, bueno, voy a intentar ser perfecto, aún tienes pecado que pagar. Entonces, ¿de qué manera puedes evitar ser castigado por ese pecado? Ahí está, Jesucristo. ¿Verdad? No sabes, bueno, la Biblia sí dice que hay una sola forma, ¿no? Y esta forma es a través de Jesucristo y su sacrificio. O sea, no lo estoy haciendo, lo estoy haciendo de la forma más sencilla, relax, ¿no? Conversacional con la persona para poder llevar una conversación. Y eso les mostré conversación. Si yo se los predico, estoy muy seguro que puedo hacerlo en 5 minutos, porque ya me cronomicé. Sin necesidad de conversación, ¿verdad? Porque con conversación, imagínate que la persona se tarda 3 minutos y tú dices, oye, ¿ahora qué le digo, no? Entonces, pero así nada más simplemente predicar. Pasamos por estas cosas, ¿lo vieron? No dije necesariamente todo lo que les mencioné, pero sí pasé por todas estas cosas. Porque ya sé que tengo 3 puntos en el pecado que abarcar. La realidad de que todos somos pecadores, las consecuencias de la separación y la muerte, pero bueno, digamos, que merecemos el infierno, creo que esa es la principal, y que no me puedo salvar solo. La respuesta de la persona va a ser obras, filosofías o religión, y ninguna de esas salva, solamente Jesucristo. Pues ahí ya lo conecté con el siguiente paso, y todo va así de conectado. Preguntas, antes de que ya concluyamos con esta clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Comentarios después. Ahorita que le ponga pausa al video, ya cada quien puede hacer un comentario si quiere. Pero alguna pregunta que tengan duda, igual a alguien que está viendo este video le puede funcionar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, no se sientan obligados. Hace rato llevé a un señor ya muy mayor, como de 70. Pero la pregunta recurrente de la gente es que todas las religiones, entonces recurren a esto, ¿no? A decir, pero la religión, entonces, ¿qué hago? Pero no, eres pecador, entonces de regreso. No, pues... O de que el espíritu me guíe hasta el momento que yo lo pueda compartir, porque yo siento que cada vez cuando son más adultos es más complicado. ¿Qué hago? Dejo que él se desplaye, como. No, pues, o sea, ese es primero hay que entender que el Evangelio tiene poder, ¿no? El Evangelio es poder de Dios, ¿no? No importa que la persona tenga 99 años o 2 años, o sea, si el Señor quiere salvarlo, lo va a salvar. O sea, literalmente, ¿no? El Evangelio es poder de Dios, o sea, Él no necesita que la persona... No, es que ya llegó a los 60, ya no, hombre, no. No hay acepción de personas en cuanto a eso. Número 2, pues si en tu caso que manejas un taxi y solo tienes que conversar del clima, ¿no? O sea, conversaciones así de taxi, ¿no? De la chamba, cómo está, del clima, cómo va, hay mucho tráfico, o sea, básicamente son los tópicos de los taxistas, ¿no? Y bueno, mencionaste algo de Dios. Primero, yo creo que no es mencionar simplemente algo de Dios. Ahora, si tú lo estás viendo como un conecte, va, ¿no? ¿Y usted cree en Dios? Ay, sí, yo tengo mi religión. Acá lo acabamos de ver, ¿no? Usted sabía, fíjese, don señor, que hay 4.200 religiones en el mundo. Salió una estadística.
Son demasiadas, ¿verdad? ¿Usted cuál religión tiene? Normalmente te va a ser católico, ¿va? Sí, es la más popular aquí en México, pero aquí en México hay un montón hay miles de religiones también. Ya llegaron un montón de religiones. ¿Usted cómo puede estar seguro que es la religión correcta? Pues chica, ahí yo no sé qué te respondería, ¿no? Porque mis papás me lo enseñaron, ¿no? Algo así. Siempre yo desde chiquito, que no sé qué. Eh, pues fíjese que la Biblia, una religión es un sistema, ¿no? De muchas reglas. Y la Biblia dice que no importa cuántas cosas buenas hagas, no te van a salvar tus buenas obras, sino lo único que te puede salvar es Jesucristo. De hecho, dice la Biblia que no hay muchos caminos, no es como que todas las religiones que por más de que hablen de Dios, sino que la Biblia dice que existe un solo camino para llegar a Dios, y ese camino es Jesucristo. Dice en Juan 14:6, ¿ha leído la Biblia? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿No? Nadie viene al Padre sino por mí, por lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús tuvo que morir por nuestros pecados. ¿Usted sabe que es pecador? Ahí te lo estoy conectando, ¿me entiendes? O sea, lo que debemos orar es cómo poder llevar a la persona a estos. O sea, y si te digo, si vas a hablar del clima, si vas a hablar, o sea, de repente, oiga, veo que hubo un accidente aquí en la Machuchac y se murió el pobrecito, el chavo que se murió. Si es que la vida es bien corta. ¿Sabe? O sea, ese pobrecito, ese chavo que se murió, ya está delante de Dios dando cuentas. Dice la Biblia que todos vamos a dar cuentas delante de Él. ¿Y de qué vamos a dar cuentas? Pues de los pecados que cometimos. Usted sabe que es pecador. Ya te lo volvió a meter. ¿Ya sabes? O sea, el cielo es rojo. Sabe que es pecador. Tampoco va, pero sí, pero, o sea, orar de qué manera podemos usar la creatividad. ¿Se acuerdan de lo que les dije? Creatividad más inteligencia, fórmula de efectividad. Usando, o sea, obviamente que le da el poder es la palabra de Dios, pues, pero de nuestra parte que seamos creativos e inteligentes, o sea, poder ver de qué manera usamos los recursos que el Señor nos da para poder compartir y para poder llevarlos a esto. Ese es el punto. Si les estoy enseñando esas estructuras, es para que tú caigas en estos, los lleves a estos puntos, ¿no? O sea, tú no sé, tengas que empezar a divagar, divagar en todas partes y que la persona está diciendo y que no sé qué, y no, hombre, la cuestión que yo tengo que estar pensando mientras esta persona me está diciendo esto, es de qué manera yo te puedo arrastrar a estos puntos que aprendí en mi clase, ¿no? De qué manera yo te puedo llevar a que veamos el pecado, a que veamos que solo a través de Cristo, a que te lleve a tomar una decisión por Cristo. ¿De qué manera? ¿Vieron? Pero entonces no me estoy basando en cada circunstancia, en cada situación, sino que siempre termino hablando del mensaje, el evangelio, ¿no? El problema con el taxi, yo creo que a ti te va a servir mucho, es que tienes poquito tiempo con las personas. Es un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Entonces, el que tú aprendes a compartir el evangelio en 5 minutos está súper genial. Básicamente tienes 5 minutos con 5 minutos con estos 5. Y ahí vas a estar como lorito hasta que te quedes ronco, pues, de tanto predicar. Qué cosa más hermosa sería, ¿no? Me quedé ronco por predicar el evangelio. Puchica, qué cosa más asombrosa y hermosa. O sea, Es que también me pasó con otra señora que dice que estaba hablando con ella, es como de 60, no sé, una señora mayor. Le digo, es que nadie ha visto a Dios. Dice, no, yo sí, me dijo. "Ala". Dice, no, bueno, yo vi al Santo Niño de Atocha. Estaban platicando, pero pues a lo que voy es eso, que son muy necios. Santo Niño de Atocha salvó a mi hija porque tenía leucemia. Y ya, pero esa sí se bajó antes, ¿no? Porque ya que le estaba yo diciendo, y había otra persona atrás sentada que ellos iban escuchando. Que primero iba hablando de mujeres, es un muchacho que quiere entrar de militar. Y ya iba hasta Calderas, ese sí me dio tiempo.
Y ya estoy platicando con él, pero él está escuchando lo que le estoy diciendo a la señora. Porque la señora, no. A mí Jesús, o sea, a mí Dios no me hizo el milagro, me lo hizo el santo niño de Atocha. Ok. Y ya pero el chavo está escuchando, pero primero me iba platicando de mujeres. No, es que las chavas y yo pues estoy escuchando. Pero ya después de que escuchó, pues yo a él le seguí hablando y llegamos ahí a su casa y nosotros somos católicos. Tiene ahí una lona donde dice que, okay. Pero sí está escuchando, ¿no? De lo que le estoy diciendo. Pero yo decía, pues, ¿por qué me estabas hablando de las chavas y todo? Bueno, pero él sí escuchó más tiempo. Bueno, Porque déjame en ningún... responderte porque ahorita vemos más Sí. comentarios, ¿ok? Porque tengo que Sí. detener la clase. Por ejemplo, ha pasado también de que muchas personas, acuérdate que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Entonces, lo principal que van a querer hacer es desviar el mensaje, es hacerlo a un lado. Ahí vas a topártelo 1000 veces. Yo compartiendo en la calle, siendo aquí, y llega un borracho a querer meter relajo. Pues es que no es el borracho, no es culpa del pobre hombre que trae su vida bien perdida. O sea, es que Satanás sabe que estás predicando el evangelio del poder y siempre van a buscar desviaciones. Tengamos en cuenta esto, el evangelio ¿de qué es? Para salvación, ¿no? No es para mejorar tu vida. Yo no me voy a poner a pelear quién sanó a tu hijo, porque no tiene nada que ver con esta vida terrenal, ¿no? Porque si nos metemos a términos de teología, pues sí, Satanás se viste de ángel de luz, pero no te vas a poner a decirle, es que tú viste a Satanás, porque entonces ahí vas a perder a la persona de entrada. No tienes que juzgarla tampoco, sino volverla al evangelio. Ah, qué increíble que su hijo se sanó del cáncer, qué feliz, o sea, qué buena onda, ¿no? O sea, vencer el cáncer está cañón, qué buenísima onda que venció el cáncer. Ahora, ¿usted a dónde va a ir cuando se muera? ¿Al cielo o al infierno? Ya me olvidé de que el niño Atocha, esas cosas no me interesan. ¿A dónde se va a ir usted cuando se muera? No, pues yo creo que al cielo, porque el niño Atocha, que no sé qué. Ah, buenísimo. Usted sabe, ha leído la Biblia. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y ya volvemos al mensaje del Evangelio. O sea, no importa el detalle, circunstancia, eso es lo que les estoy tratando de explicar. Que situaciones hay miles. Y que, imagínense, tienen que tener todo el conocimiento para poder responder correctamente a cada situación, pero si se van a la situación, está muy difícil, porque tenemos que estudiar demasiado. No imposible, pero sí muy difícil que tengas respuesta para cada situación y diferente argumento que te dan, pero siempre tenemos que ver cómo regresarlos, ¿no? Porque de repente, ahorita te tocó algo que tiene mucho sentido de cómo lo desviaron, pero de repente el señor a que le platico, que digo, ¿usted ha mentido alguna vez? Sí, yo me acuerdo que en 1988, y ya empieza a contarte una historia y llegaste a su punto. O sea, así sucede. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? ¿No? Sí, porque yo me acuerdo que en 1980, perfecto, sí, todos somos pecadores, yo también soy pecador. Ahí ya está. Saber de qué manera nosotros podemos aprovechar lo que tenemos y regresar a este punto. O sea, por eso les digo, oremos por creatividad e inteligencia. Inteligencia para que abarquemos pecado, obra de Cristo y decisión, pero creatividad también para ver cómo conectarlo. O sea, si ya se desvió por acá, incluso si no sabes cómo conectarlo, bueno, cambia el tema, ¿no? O sea, ya se desvió todo, o sea, el niño de Atocha, que el niño de Atocha que el niño, ¿usted es católica? Sí, se sabe los 10 mandamientos. Los católicos se supone que se lo saben. A ver, ¿cuál era el quinto? No sé, pues.
Ni yo me lo sé cómo van en orden, pues. Pero pues así, ¿no? Empezamos a decir, no usarás tu nombre de Dios en vano. Ah, ¿usted lo ha usado en vano? No, yo nunca. ¿A poco nunca dice Jesús, no? Te lo juro por esta. No, yo te lo juro por el cielo y te lo juro por Dios y te lo juro por... No, y Jesucristo, Dios mío. Entonces, o sea, eso es usar el nombre de Dios en vano. Yo también lo he hecho. ¿Usted lo ha hecho? Sí. Bueno, yo trato ahora de ya no hacerlo, pero si usted también lo ha hecho, fíjese que eso es romper uno de los 10 mandamientos y eso la Biblia lo llama como pecado. Quiere decir que entonces tanto usted como yo hemos cometido pecado. Ya le volví a meter, o sea, el punto es eso, ¿no? Que llegar y meternos de nuevo, ¿no? A esto. O sea, nos van a querer desviar siempre, pero nosotros regresar al punto. Y cuando ya regrese al punto, se va a querer volver a desviar, pero es regresar al punto, y regresar al punto, y regresar al punto, para que le podamos compartir el Evangelio. Vamos a detener hasta acá la grabación, ya se hizo muy larga, pero bueno, ahorita si alguien más tiene alguna duda, me avisa. Nos vemos.